Muy buenas noches. Estamos aquí en Cita con Dios. Eh, este programa es para incentivar, motivar, buscar argumentos, bases, sustento con respecto a la cita más importante del día, la cita más importante de la semana, del mes, del año, la cita más importante de nuestras vidas, con la persona y el personaje más importante, nuestro Padre que está en los cielos. Jesús el Victorioso, ¿ya estás ahí para que te mande la invitación? Entonces, vamos a hablar sobre esta cita en Mateo 6:6, pero hoy es muy fresco, un tema que es, Jesús el Victorioso, ¿estás ahí? Recién acabo de recibir y ya lo acepté y ya ingresé, como ves. Perfecto, Como ves perfecto, lo que perfecto. no Ahí, ves. ya, perfecto. Ahí nomás tú, ¿cómo se llama? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante, por favor, de los hermanos que están ahí conectados? Tú mismo eres, ¿no? Ajá, no te preocupes. Es que como ya tienes nuevo ayudante, Tenemos en la producción a Jacob, es un productor muy joven. el mejor, el mejor de la producción se llama Jacob. Desde Ancón lo hemos importado desde Ancón. Claro, ese muchacho es profesional. Ya, Irma, por favor, las niñas, por favor. Entonces, vamos a comenzar a leer Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, este parece una pregunta inocente, una pregunta sin malicia, una pregunta bastante espiritual, pero en realidad no quiere decir quién es el mayor, si es el Padre, después es el Hijo, después el Espíritu Santo, o primero es el Espíritu Santo, después el Padre, después el Hijo. No están refiriéndose a eso, sino ellos lo que quieren saber es quién es de los 12 discípulos es el mayor, es decir, quién se va a sentar uno a su derecha, a otro a su izquierda, quién va a ser el premier, el primer ministro, luego quiénes van a ser los ministros de Agricultura, el ministro de Salud, el ministro de Bienestar Social, de la Mujer, ¿no? Entonces, el ministro de Economía. Entonces, tenemos que ver y entender. ¿Por qué se ve así? A ver, permíteme. Como anaranjado, como si fueran de la India. Filtro, sí, a ver, Jacob, ver si el filtro, por favor. Entonces, eh, estaban disputándose los puestos, estaban disputándose las, los lugares, ¿no? Entonces vamos a poder ver ahí en Mateo 18 cómo se peleaban o cómo discutían esos. ¿Y cuáles son sus versículos paralelos? Marcos 9:33 al 37. Nos vamos a Marcos para poder ver, como les digo, siempre es como una cámara, tres cámaras que vamos a ver, es decir, cuando vemos una escena hay varios ángulos y uno de ellos es este Marcos 9:33-37. En Marcos 9:33 al 37 dice: Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, ¿no? Entonces ellos disputaban quién había de ser el mayor, quién iba a ser el premier, el primer ministro, quién iba a ser, es decir, el ministro de Economía, quién iba a ser el ministro de Salud. Están disputándose los lugares, ¿no? Con respecto a un reinado. Ellos pensaban que el reino de los cielos consta o se era conforme a qué, así como eran los reyes, los jerarcas, los príncipes de este mundo, ¿no? Los reyes, los emperadores tienen a su mando su reina o su emperadora, ¿no? Luego están sus generales, sus súbditos, su hombre de confianza, es decir, totalmente
hay ciertas jerarquías en las cuales los reyes ceden, ¿no? Ceden poder, ¿no? Entonces, igualmente ellos pensaban que eran lo mismo. A ver, ¿quién va a ser tu mano derecha? ¿Quién va a ser tu mano izquierda? ¿A quiénes le vas a delegar el poder? ¿No? Con respecto a los pueblos. Entonces, en el número 34 de Marcos 9:34, dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y los llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, cuando dice Jesucristo el servidor o el esclavo, cuando dice eso quiere decir que, es decir, que era un esclavo, un sirviente. Entonces tenemos que ver o visualizar, con respecto a la presencia de Dios. Entonces, eso podemos ver, que Jesucristo les dice que el que quiera ser el mayor, que sea ¿qué? Sirviente, esclavo de los demás. Tiene que ser ¿qué? Un esclavo. En el número de Marcos 9:36 dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándoles en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces pareciera que cambiara el tema, pareciera que cambiara la perspectiva de lo que él está diciendo, ¿no? Pero vamos a ver con respecto a la otra cámara, Lucas 9:46 al 48. Vamos a Lucas. Como les digo, a veces perdemos muchas escenas si no contrastamos, ¿no? Las diferentes versiones paralelas que hay en Lucas, en Marcos, en Juan, en Mateo, ¿no? Lucas 9, a ver, Lucas 9:37 al 43. Lucas 9:37 al 43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. A ver, Lucas 9, ¿está bien? Ah, no, perdón. Lucas 9:46 y 48. Lucas 9:46 al 48. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Es el mismo argumento. Es por eso que en esa época un niño era considerado como un esclavo. Pueden ver en la época de Pablo, cuando de pronto dice, un niño no difiere en nada a un esclavo, no tiene ningún derecho. Los podían vender, los podían regalar, ¿no? Los podían matar y no pasaba nada, ¿no? Las leyes no contemplaban al niño, ni siquiera, si las mujeres no tenían ni voz ni voto, imagínate un niño, ¿no? Siempre los niños son los más, es decir, menospreciados de la sociedad, ¿no? Capaz no por los padres, pero sí por la sociedad en común, ¿no? Vemos hoy día que más de tantos niños desaparecen al día y la sociedad no hace nada, es decir, los políticos ni las autoridades no les importa, no les preocupa, y siempre en todas las sociedades han sido los niños los más olvidados, ¿no? Entonces, ahora regresamos a Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis
y no se hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, Jesús dice, si no se hacen como un esclavo, acuérdense, la palabra niño es la palabra esclavo, tiene los mismos derechos. No quiere, antes nosotros interpretábamos diciendo, tenemos que volvernos como un niño, tenemos que ser inocentes, tenemos que ser puros, tenemos que le gustarle aprender, ¿no? Esas son las características de un niño, pero Jesús no se refiere a eso. Jesús se refiere que un niño en esa época era un esclavo. ¿Por qué? Porque ellos estaban disputando quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el lugarteniente de Jesucristo, quién iba a ocupar el primerato en el reinado, en el reino de Dios, cuando Jesucristo iba a ser coronado. Entonces estaban preocupados por eso. ¿Quién de los 12 va a ser el mayor? ¿Judas? ¿Pedro? ¿Va a ser Juan? ¿Quién va a ser el mayor, Jesús? ¿No? El que reposa en tu regazo, que es Juan, el Pedro, que tú le dijiste, esto no te reveló carne y sangre, sino mi Padre que es en los cielos, o Judas, que es el que lleva la administración del dinero que ingresa en el ministerio. ¿Quién va a ser tu mayor? ¿Quién va a ser tu mano derecha? ¿Quién se va a sentar a tu diestra y a tu izquierda? ¿Quién se va a sentar? Entonces ellos estaban preocupados por eso y discutían entre ellos, ¿no? Entonces, es decir, después de ver milagros, señales y prodigios, no les quedaba duda que iba a haber un reino. Que esto si seguía así, si esto seguía así, es decir, iba a ser algo, es decir, que cambiaría sus vidas y la vida de toda la sociedad. Entonces ahí podemos ver, podemos entender que cuando Jesús pone a un niño en medio de ellos, al niño era el último eslabón de la sociedad, el último eslabón de la sociedad, sin derechos, sin opción a nada, sin voz ni voto, inferiores a las mujeres, de tal manera que cuando en la Biblia cuentan en la Biblia, cuando multiplican los panes Jesús, cuentan a los hombres nada más, como fueron 4,000 hombres sin contar mujeres y niños, porque en la sociedad de esa época no se contaban las mujeres y menos los niños. Eran cosas al azar. ¿Se acuerdan cuando Jesús se perdió? Es decir, a nadie le importaba decir que Jesús se había perdido. ¿Entienden? Entonces sus padres sí estaban preocupadísimos. Entonces, esa era la situación de un niño. ¿Se acuerdan cuando trajeron a Jesús niños para que Jesús bendiciera? Y los discípulos comenzaron a reprender a los que traían a los niños, ¿no? Entonces, y Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque en esa época los niños no eran considerados como seres humanos, vamos a decirlo así. No eran considerados adultos, no contaban su voto, ni su voz, nada. Simplemente eran como unos esclavos, ¿no? Que estaban esperando que crezcan para que trabajen a su lado, para que ayuden en sus oficios, todo, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Es por eso que Jesús, cuando le preguntan quién va a ser el mayor, Jesús le dice, tienen que volverse, dice acá, ¿no? Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, para entrar al reino de los cielos, tenemos que volvernos, ¿qué? Esclavos. Y aquí va el asunto. Por eso este programa se llama Cita con Dios. En Mateo 6, Mateo 6:10 dice, venga tu reino, ¿no? Venga tu reino. Mateo 6:10, venga tu reino. ¿Y qué significa que venga su reino? Para yo poder entrar a ese reino, tengo que ser un esclavo de los demás. Así de sencillo. Si alguien quiere ser mayor, Jesucristo dice, perfecto, tú quieres ser mayor, quieres ocupar un puesto dentro de la jerarquía del reino de Dios, perfecto, para mí no hay problema, dice Jesús, me parece excelente, yo te recomiendo eso, dice Jesús. Tienes que ser esclavo de los demás, un servidor de los demás. Entonces, en
Entonces, eso denota, de Estefanía, pide su celular. Entonces, eso denota que en el reino de los cielos, para poder entrar, uno tiene que volver a nacer, ¿no? Tiene que volver a nacer de agua del Espíritu, pero ¿en qué se convierte? Cuando quiere ocupar un puesto, tiene que volverse esclavo de los demás. Entonces, cuando vemos en las Escrituras que el Espíritu Santo escoge apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, ¿no? Cualquier cargo que uno ocupe dentro de la iglesia, uno se convierte, o las personas se convierten en ¿qué? En esclavo de los demás. Los esclavos, dice Jesucristo pone este concepto de la época. Ustedes me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Qué esclavo o qué siervo, que es lo mismo, llega de trabajar del campo y agarra, le dice a su amo, oye, sírveme la comida, que tengo hambre, ¿no? Ninguno. Era algo atípico, es decir, es imposible que un esclavo, a menos que quiera la muerte, venga de trabajar y le pida que le sirva la comida el amo. Sino que el amo, dice Jesús, ¿no? El amo agarra y le dice, viene de trabajar el hombre del campo, el esclavo, el siervo, viene de trabajar, sírveme tú la comida primero y después come tú. Es decir, esa es la condición del pastor, del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro. ¿Están para qué? Para servir. No para que la gente lo sirva. Muchas veces dicen, ¿no? Honra al hombre de Dios, honra. Entonces, ¿a qué honra? Honra como qué? Como un esclavo, como un siervo del Señor. Muchas veces parecen ya una jerarquía empresarial, ¿no? En que se vuelven en gerentes, en subgerentes, se vuelven los administradores. Cuando tú trabajas en un lugar, es decir, el respeto, ¿no? Es decir, o si no la consideración o el temor al despido, lo tienen los administradores, lo tienen los gerentes, los supervisores, ¿no? Que supervisan el trabajo de los demás. Y las personas que están abajo, es decir, por no perder su empleo, ¿no? Saludan por no perder su empleo, trabajan por no perder su empleo, se esfuerzan, ¿no? Pero los demás muchas veces abusan de eso y ¿qué? Y comienzan a maltratar, a ser soberbios, a ser orgullosos. ¿Con qué? Con la gente que está a su cargo. Eso pasa en las empresas, eso pasa en el Congreso. Hemos visto en el Congreso que los congresistas les pedían, es decir, dinero a sus trabajadores, ¿no? Eso pasa. ¿Por qué? Porque en el mundo, en la gente que no conoce a Dios, las jerarquías son de arriba hacia abajo, ¿no? Los que están arriba son los orgullosos, los soberbios, los que imponen, ¿no? Su voluntad sobre los que están abajo. Pero en el reino de Dios es al revés. Los que están abajo son los que mandan a los que están arriba. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. Puso en medio de ellos, ¿quiere ser el mayor entre ustedes? Dice, ¿no? A ver, acá está en Marcos 9, 33, 37. Dice, entonces él sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El postrero de todos y ¿qué? El servidor de todos. Entonces, eso denota, eso pone completamente a muchos que se hacen llamar apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, los pone al descubierto. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la gente los sirva a ellos. Le cargan sus maletas,
un poco más y le ponen la mano para que besen su mano. Son altivos, orgullosos, son soberbios, ¿no? Y siendo totalmente al revés. No saludan si no lo saludan, es decir, son totalmente al revés. ¿Tú te imaginas en la época de Jesús un esclavo que no le haga reverencia a su amo? ¿Que no lo salude a su amo primeramente? Es imposible. Y esa es la condición hoy en día. Lamentablemente llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Y cuando uno en Mateo 6:10 dice, venga tu reino, Señor, venga tu reino a mi vida, está pidiendo que uno quiere ser, ¿qué? El servidor de los demás. Ese es el sentido correcto por el cual uno tiene que meditar en la palabra de Dios. Cuando en el Padre Nuestro, en el 6:9, en el tal llamado Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, la oración modelo que dicen algunos que es, pero es un mandamiento de Jesucristo. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino. Y si viene el reino de nuestras vidas, uno tiene que entender que uno se convierte en esclavo de los demás. ¿En esclavo de qué? De los demás. Porque uno busca, es decir, dentro del reino de Dios, busca uno acercarse a Dios y por consecuencia, por razón de ser, Dios te transforma en siervo de los demás. Y esa posición no es la posición para abusar, para oprimir al pueblo, para forzar a que den el diezmo, la ofrenda, la primicia, ¿no? A través de que Malaquías 3:10 dice, ¿les robará el hombre a Dios? Y utilizan versículos de la Biblia, ¿para qué? Para extorsionar, para forzar a la gente a que dé el medio económico. Ah, estás robándole a Dios, dicen. Es un ladrón y yo no me junto con ladrones. Entonces, ¿qué estás utilizando? Estás manipulando las escrituras para robar, para extorsionar. ¿A quién? A los que tú deberías servirlos. Eso se llama extorsión. Eso se llama extorsión. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que cuando uno en la cita con Dios, uno pide, venga tu reino, está pidiendo ser nosotros como niños, ser esclavo, estar en la última fila de la clase social de la gente. Como niño no es estar, hola, hola, gaga, no, eso no es ser un niño, sino Jesucristo se refería a ¿qué? A ser uno esclavo de los demás, siervo de los demás, servir a los demás. Cuando tú entras a trabajar a una empresa, ¿no? Y estás en el último escalón, ¿cómo te comportas con el gerente? ¿Cómo te comportas con el administrador? ¿Cómo te comportas con tu supervisor? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Tú estás sirviendo a los demás. Tú capaz estás como barriendo, ¿no? Las oficinas, limpiando. Viene alguien, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Pero si viene el gerente, el dueño de la empresa, pasa todo altivo. Señor, ¿cómo está? Buenos días, saludan los empleados. Buenos días, buenos días. Es decir, ¿por qué? Porque él no tiene miedo a perder su empleo con respecto a ti. Él no tiene temor a llegar tarde con respecto a ti. Si lo ves llegar tarde, no le importa. Porque él es el gerente, él es el dueño. Es la misma condición. Aquellos dentro de la iglesia que se sienten gerentes, se sienten administradores, se sienten dueños de la iglesia. Eso mismo pasó con los fariseos. Eso mismo pasó con los fariseos. Ellos se sentían ya los dueños de la iglesia. Era su templo. El sumo sacerdote decía, mejor que muera un hombre, si no los romanos van a destruir a nuestra gente y a nuestro templo, decían. Era su templo de ellos ya, es decir, era su propiedad.
¿no? Entonces, lamentablemente, cuando las personas creen, suponen, piensan que porque Dios les ha dado una capacidad, un don, un razonamiento, le ha dado una posición, se sienten más que los demás. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios no es así. El que está más arriba, el que es apóstol, tiene que lavar los pies a los demás. Si Jesucristo lavó los pies y con eso dijo, yo soy su esclavo de ustedes, con esa acción Jesucristo dijo, yo soy su esclavo de ustedes. Imagínense. Entonces, ese mismo servicio tienen que tener los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los maestros. Ese mismo sentir de esclavo, de no tener derecho ante sus amos de nada. Si Dios los ha puesto en esa posición, no es para que sean los papas, para que se sienten en tronos, para que se sienten como si fueran los gerentes generales de una empresa, para que digan, oye hermano, ha llegado tarde, ¿cómo puede ser posible? Dios es un Dios de orden. Imagínate un esclavo hablándole así a su amo, es decir, inmediatamente lo decapita, lo manda a cortar la cabeza. ¿Entiendes? Es ese sentido de humildad, humillación. Es por eso que acá lo leemos en Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, con eso, yo no te digo que te salgas de tu iglesia. Tu iglesia necesita de alguien que lleve la luz. Y si tú te sales, eres igual que esos orgullosos. Lamentablemente lo que es nacido de la carne, carne es. Si tú te sales de tu iglesia porque la persona es orgullosa, es soberbia, se cree la última pomada porque es apóstol, es profeta, es evangelista, es maestro, es pastor, y si tú te sales por eso, ¿no? Tú también eres tan orgulloso como ellos. Si tú has entendido esto de parte de Jesucristo, tú tienes que ser luz, tienes que ser sal en medio de la oscuridad. Estás en el lugar correcto, en un lugar preciso. Es el ambiente ideal para que tu fe se desarrolle y crezca, para que los frutos del Espíritu es la tierra perfecta, para que los frutos del Espíritu se manifiesten. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. ¿Dónde se va a manifestar si no es con aquellos que son soberbios, orgullosos, altivos, altaneros, son hipócritas? Si no es donde están las tinieblas, ahí es donde se necesita la luz. A menos que cometan fornicación o adulterio, es 3 cosas aparte. Son 3 puntos aparte. Ahí sí no te diría, quédate ahí. Pero mientras que son cosas de la carne, necesitan a alguien que esté lleno del Espíritu Santo. Y si tú crees, si tú oras como Jesucristo te mandó, venga a nosotros tu reino, Señor. Hazme, Señor, como un esclavo. Yo soy siervo de ellos. Hazme un esclavo de ellos, Señor. ¿Te tragarías tu orgullo? Es muy difícil. Es por eso que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo no es que de pronto comienzas a temblar y comienzas a balbucear. No, eso no es llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo es que siempre, constantemente en tu corazón, estás cantando himnos, salmos, estás adorando en tu corazón, estás dando gracias por todo a Dios, como dice en Efesios 5, del 18 al 20. Lo puedes leer. Pablo ahí da la receta, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no es que te dé electricidad, que te conviertes en un resorte, o comienzas a Rambo, saca la bazooka, saca la bazooka. No te conviertes en un... No, ser lleno del Espíritu Santo es totalmente distinto.
Una cosa es bautizo del Espíritu Santo, es la primera vez que alguien recibe el Espíritu Santo, y Pedro en ningún momento comenzó a hablar en otras lenguas, ni a andar como borracho, ni nada por el estilo. Pedro estaba normal. Y él también fue lleno del Espíritu Santo. Y se levantó y habló la palabra con valor. Juan el Bautista nunca hizo un milagro ni una señal. Nunca le dio la chiripiolca ni nada por el estilo. Con mucho respeto lo hablo. Nunca sintió nada. Pero Juan el Bautista le decía al rey en su cara, oye, mujer ajena tienes, devuélvela. Es la mujer de tu hermano, le decía en su cara, y no tenía miedo a la muerte, nada. ¿Por qué? Porque un hombre lleno del Espíritu Santo, una de las primeras cosas, tiene valor. Y no del valor de la gente de ambiente, ¿no? Esto de los LGTBIQ+. Ese tipo de valor no, sino un valor que dice la verdad a quien te lo tenga que decir. No tiene miedo a la muerte. Ese es el valor que es ocasionado cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. No tiene miedo de perder a sus discípulos. Juan el Bautista lo vio a Jesús, estiró la mano y dije, he aquí el Cordero, el Hijo de Dios, que quita los pecados del mundo. Y sus discípulos se fueron detrás de Jesús. No tiene miedo de perder a sus discípulos. No tiene temor, porque lo único que lo sostiene a él, ¿qué es? El Espíritu Santo. Él es nuestro intérprete, Él es nuestro maestro. Por eso Jesucristo dijo bien claro, que hombre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Si le pide carne, le va a dar serpiente. Si los hombres, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿qué más Dios dará de su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Y si tienes su Espíritu, lo tienes absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces, decodificamos en Mateo 6:10, venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Señor, haznos siervos, haznos esclavos, envía más obreros a tus mies, llenos de tu Espíritu Santo. Porque Jesucristo, Dios, cuando envía a alguien, lo envía lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, abrió los libros y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor. Entonces, Juan el Bautista también lleno del Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pablo, lleno del Espíritu Santo. Muchas veces la gente dice, en la Biblia, en la Santa Biblia, hay más de 4.000 promesas. 4.000 promesas, dicen, wow. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Jesucristo, ¿qué dijo? Esperen la promesa del Padre. ¿Acaso dijo esperen las 4.500 promesas del Padre? No, esperen la promesa del Padre. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sobre toda sangre. Eso es lo que dijo Jesús. ¿A quién le vas a creer? ¿A Jesucristo? ¿O a otra persona? Si Jesucristo te dice espera la promesa, una sola promesa, con eso basta y sobra para que tengas una vida y una vida en abundancia. ¿Ok? Hasta aquí llegamos en cita con Dios. Jesús el victorioso, por favor, ¿cómo vamos por ahí? ¿Cómo estás? Jesús el victorioso, ¿estás ahí? Jesús el victorioso, ¿cómo vamos ahí, por favor? ¿Está ahí Jesús el victorioso? ¿Ya se fue a dormir? Jesús el victorioso se ha ido a dormir, creo ya. Abre tu micrófono, por favor. Y hace rato estoy abriendo y escuchando lo que tú has dicho, caballero.
Ah, ya, muchas gracias, esposa amada. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de alguien? ¿De No, algún más hermano? bien, me ha sorprendido que te han dado, tienes 1.3K. Ah, su macho. Alguien ha Así es. soltado ese dedito rápidamente. Sí, Alguien que quiera y hay subir, a que, ver, ¿cómo se llama? Si alguien quiere subir, mande su invitación conforme a lo que el Espíritu Santo nos dé. Vamos a dilucidar la palabra, vamos a ver, ¿no? Podemos ahí, alguna interrogante, alguna duda, quedarnos un poquito más, extendernos. Si no es así, si ya quedó claro, si ya quedó, está bien, perfecto, nos vamos a descansar, pero sobre todo, tienen que entender que esta cita lo pueden comenzar hoy mismo. Mateo 6:6, tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu papá que está. No que posiblemente esté, no que quién sabe, capaz si este día no has pecado nada, has estado en ayunas, capaz va a aparecer. No, dice Jesucristo, dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Él es la verdad. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, no caducará, no tendrá fecha de vencimiento. Si Él dijo que tu Padre está, es porque Él está ahí. Y si Él está ahí, está su reino, su gloria, su poder. Absolutamente todo. Y tu Padre que está en el secreto y que ve en el secreto, te recompensará en público. Entonces, esta cita lo tenemos totalmente ganada en el nombre de Jesús. Podemos entrar a esta cita confiadamente. Por favor, entremos confiadamente. Ahora, Jesucristo te dice, en el Padre Nuestro te dice cómo te debes preparar, con qué palabras tienes que, en qué debes meditar. Porque sientas o no lo sientas, veas o no lo veas, oigas o no lo oigas, así como está tu piso, tu cama, tu techo, tu puerta, tu pared, así también está tu Padre que está en el secreto. Y si tu Padre está ahí, vas a ser transformado en una persona diferente. Créele a Él. Hemos dilucidado, hemos decodificado ya 4 partes, ¿no? Dice, cuando vosotros oréis, oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa primera parte es adoración. Y luego hemos llegado a venga tu reino. Venga tu reino es que es servicio. ¿Cómo debemos servir a Jesús? Meditemos en esa palabra, es para meditar. Puedes pasar horas y horas con cada fragmento de ese Padre Nuestro. Es el ADN del ministerio de Jesucristo. Eh, ¿Cómo puedes ver? En mi página de Facebook y de YouTube, como Javier Finaflor, lo puedes encontrar y ahí están todos los videos anteriores. Hemos comenzado con Padre Nuestro, después santificado sea tu nombre, ahora venga a nosotros tu reino, ¿no? Entonces vamos a ir decodificando, vamos a ir abriendo, ¿no? Eso que de parte de Jesucristo, vas a poder entender que el Padre Nuestro no simplemente es eh, una, una forma de oración, sino es la oración de Cristo. Es la oración de Cristo. Entonces, hasta aquí llegamos en cita con Dios. Agradecemos por su paciencia, agradecemos por su tiempo y hasta una próxima oportunidad en cita con Dios. A menos que Jesús el Victorioso tenga alguna pregunta, alguna duda. Jesús el Victorioso, ¿estás ahí? Jesús el Victorioso otra vez me ha dejado colgado. es que estoy ocupadita un ratito, pero ahí estoy viendo tu transmisión. Ya, perfecto, perfecto. Entonces damos por finalizado. Damos por finalizado. Muchísimas gracias. Tengan todos muy buenas noches. Y nos vemos hasta mañana en Amasando la Palabra y en la noche a partir de 10 a 11, cita con Dios. Hasta luego. Nos vemos.